Ya, entonces, en semiología respiratoria vamos a tener varios pasos, ¿ya? Todo esto tiene pasos, ¿ya? Tanto el, tanto la entrevista, la anamnesis, el examen físico general, todo esto va a tener pasos, ¿ya? Y la semiología por sistema se va a realizar después de haber realizado varias cosas. Primero, hacemos la anamnesis, una anamnesis general como lo vimos en las clases de anamnesis. Luego de esa anamnesis vamos a hacer un examen físico general. Y de acuerdo a ese examen físico general, van a salir ciertas preguntas más específicas, que era lo que yo les decía a la clase eh, antepasada, ¿ya? Y esas preguntas más específicas van a ir orientadas a ciertos sistemas. Por lo tanto, el primer paso en la semiología respiratoria va a ser generar una anamnesis, pero orientado al sistema respiratorio. El segundo paso va a ser observar los movimientos respiratorios. El tercer paso va a ser escuchar sonidos respiratorios. Y el cuarto paso va a ser un examen físico externo de nariz, senos nasales, laringe, tráquea y tórax. ¿Ya? En eso se basa la semiología respiratoria a grandes rasgos. Si se fijan, también hay una pauta en donde yo primero hago la entrevista, luego observo sin tocar al paciente, luego escucho, ojalá sin tocar al paciente, y después toco al paciente. ¿Ya? Era lo mismo que yo les mencionaba las clases anteriores. Todo esto tienen bases muy parecidas y van a ver que en semiología cardiovascular va a ser lo mismo, en semiología renal va a ser lo mismo, en semiología, no sé, digestiva va a ser lo mismo. Primero una historia, primero observar al paciente sin tocarlo y después tocar al paciente. Como yo les decía, vamos a tener el mismo enfoque que la historia general. Van a haber preguntas sobre síntomas reportados, luego algunas preguntas un poco más detalladas del sistema respiratorio y preguntas más específicas sobre enfermedades previas o de algún familiar. Volvemos a lo que ya les dije recién. Es lo mismo que una historia, o sea, que una anamnesis general. Pregunto por signos y síntomas, qué le pasó, pregunto por temas generales de homeostasis, condición de vida, historia pasada. Lo mismo que hacemos en historia general. Los síntomas y signos son variados, ¿ya? Vamos a tocar algunos puntos de signos y síntomas, como por ejemplo la descarga nasal. Tenemos que saber si el paciente ha tenido descarga nasal. Descarga nasal se refiere a secreción, moquitos, ¿ya? En palabras simples. Importante saber si la descarga nasal es por una o por ambas fosas nasales, ¿ya? Si es continua o en ciertos momentos, si el estornudo es más común en la mañana o es más común en la noche, todo eso tenemos que preguntarlo. Y algo bien importante es la descripción de esta secreción, ¿ya? Descripción del exudado. En términos sencillos, no podemos decirle al dueño, preguntarle si era un exudado mucopurulento, porque el dueño no va a tener idea, ¿ya? Que sea en términos sencillos. La secreción es agüita, es transparente, es moco, es verde, es amarillenta, es pus, tiene mal olor, o es sangre, o es rojizo, ¿ya? Porque hay veces que salen cosas medias rojizas y los dueños no asimilan que eso puede ser sangre, ¿ya? Todo eso es importante dentro del signo de descarga nasal. Ahora, los estridores son sonidos respiratorios que se escuchan a una cierta distancia del animal, ¿ya? Y se repite con cada ciclo respiratorio. Tanto la fuerza de este sonido como el tono, la amplitud y la frecuencia son bastante constantes, ¿ya? No varían entre un ciclo respiratorio y otro. Y la gracia de este sonido es que yo me puedo acercar a una cierta distancia del paciente y lo voy a sentir. La causa de los estridores es un estrechamiento de las vías aéreas superiores. Ya entiéndase vías aéreas superiores,
de tráquea hacia arriba. Una parte importante de conocer o distinguir los estridores es que ustedes pueden saber dónde está la ubicación de la obstrucción. Si se pega me avisan porque me acaba de salir un mensaje que dice conexión lenta. Entonces, el estridor, la característica del estridor, el sonido, me va a indicar dónde está la ubicación de la obstrucción. Y tenemos tres tipos de estridores. Bueno, hay uno traqueal aparte, pero generalmente el estridor, los estridores hacen referencia sobre tráquea, no hacia abajo. Y tenemos un estridor de inhalación, un estridor como ronquido y un estridor como aserradero. Denme un segundito, que me están llamando. Disculpen, chicos. Disculpen. Ya, volviendo a lo que estábamos hablando. Existen tres tipos de estridores. Uno como inhalación, uno como ronquido y uno como aserradero. Y cada uno nos va a indicar dónde está el problema o la ubicación de la obstrucción, básicamente. Un estridor como inhalación es algo parecido a esto. ¿Ya? Es como si tuviéramos tapada la nariz. ¿Ya? Y eso me indica que la obstrucción va a estar en la nariz. ¿Ya? Va a ser un estridor nasal. Yo puedo tener un estridor que es como un ronquido, que es como... ¿Ya? Y eso me va a indicar que va a ser un estridor faríngeo. O sea, la obstrucción está en la faringe. ¿Ya? Y puedo tener un estridor como aserradero que va a sonar algo así como... ¿Ya? Y me indica que la obstrucción va a estar un poco más abajo de la faringe, que ya va a ser la laringe. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Se escucharon los sonidos, ¿verdad? Sí, súper. Ya, bacán. Si esos sonidos los intentan imitar ustedes, se van a dar cuenta que les molesta en distintas zonas, ¿ya? Y que va a ir bajando la molestia, ¿ya? Cuando es en la nariz, cuando le hace, van a sentir que es acá, cuando le hace, van a sentir que es un poquito más atrás, y cuando es un poquito más abajo. Los estornudos hay que tener claro una cosa, que es que es el principal, es el primer método de defensa que tiene el sistema respiratorio. Cualquier cosa que yo tenga en la nariz y que estimule mis receptores subepiteliales de la nariz, me va a generar un estornudo, ¿ya? Y esto se puede producir por inflamación, por cuerpo extraño o bien por tumores. Hay una cosa que se llama el estornudo inverso,
¿ya? Y que es una estimulación de la mucosa de la nasofaringe, un poquito más atrás de la nariz. Eh, y está dada por espasmos musculares faringios. Y es como un ronquido en inspiración. Yo creo que más de alguno de ustedes lo ha sufrido con sus perros, en donde el perro empieza y como que se ahoga, ¿ya? Este ronquido se caracteriza porque es interrumpido por una deglución, o sea, el perro traga saliva y se le pasa. Eh, Estos estornudos también se pueden generar por cuerpos extraños, pero también la mayoría de las veces se generan por excitación del paciente, ¿ya? Cuando uno llega a la casa, el perro se pone contento y empiezan con ese ronquido, ¿ya? El segundo método de defensa que tiene el sistema respiratorio es la tos, ¿ya? Y que es un método de defensa ocupado un poquito más atrás, ¿ya? Que generalmente va desde la laringe hasta los bronquios. Ya cualquier estimulación en esta zona, de laringe a bronquios, puede generar una tos. Y existen tres tipos de tos. La laringia, la tráquea, o sea, la tos traqueal, no, ahí no es tos tráquea, es tos traqueal, y la tos bronquial. Ya, es importante que en la historia sepamos la frecuencia, la duración, la fuerza con la que tose, si le duele, si hay producción de esputo, vamos a ver en un rato más lo que es un esputo, eh, y el momento de aparición, ya si es más en la noche, generalmente problemas cardíacos pueden generar tos y que la mayoría de las veces es mucho más en la noche que en el día. Entonces todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Los receptores de tos están en dos lugares, que se me olvidó mencionárselo a los niños de la mañana, y que es algo muy importante. Los receptores de tos se encuentran en laringe, tráquea, bronquios, sistema respiratorio. No, planteé mal la idea. Eh, los receptores de tos están en lo que yo les acabo de mencionar, desde laringe a los bronquios, ¿ya? Pero el estímulo de estos receptores no solo se puede generar por estímulos respiratorios o por alteración de vías aéreas, ¿ya? Em, la principal es las vías aéreas, pero también puede haber un estímulo orientado al sistema cardiovascular, ¿ya? Si yo tengo un paciente con una insuficiencia cardíaca, em, el golpe de la sangre en cierto lugar, que generalmente es el callado aórtico, puede generar un estímulo de la tráquea, ¿ya? Y eso puede llevar a que el paciente tenga tos. Y por eso el paciente cardiogénico que tiene problema cardíaco tiene tos. La tos laringia se va a producir debido a una estimulación de la laringe, es en forma episódica, ¿ya? No siempre está tosiendo, sino que de vez en cuando, ¿ya? Y está asociada a una arcada o a una tendencia a vomitar, ¿ya? En ocasiones puede salir algo de secreción, que puede ser moco o saliva, ¿ya? Es la clásica tos que uno lo lleva al médico veterinario y dice, ah, es una traqueobronquitis. En verdad no es una traqueobronquitis, es una tos laringe. La tos traqueal se produce por una inflamación de la tráquea. Generalmente es una tos mucho más fuerte que la laringia, explosiva y mucho más seca. ¿Ya? Como una tos de perro, como uno dice. Es característica como de un ladrido, ¿ya? Y muchas veces eh, se pueden confundir con la laringia, la tos traqueal con la laringia. Estas tos son bien difíciles de identificar. La única diferencia es que la tos traqueal es un poco más seca, ¿ya? Es más parecida a una tos de perro. La tos bronquial se produce por estimulación de los bronquios, ¿ya? Y existen dos tipos,
la aguda y la crónica. La aguda es muy difícil de diferenciar con la traqueal o con la laringia. Y la crónica generalmente tiene una característica un poco más húmeda, ya no es tan seca. El esputo, bueno, les voy a decir algo acá porque no lo tengo más adelante y no quiero que se me olvide. Una de las pruebas que nosotros hacemos para poder identificar una traqueobronquitis es la prueba de reflejo tusígeno, ¿ya? Que consta en presionar la tráquea, ¿ya? A cierta altura, generando un estímulo de los receptores de tos a nivel traqueal. Este estímulo, en condiciones normales, el paciente solo debería tragar saliva, ¿ya? En condiciones normales. En condiciones normales, también el paciente puede toser una o dos veces. Si tose 3, 4, 5 veces o no para, y es una tos paroxística que se llama, se considera un reflejo tusígeno positivo, lo que me indica que la tráquea está inflamada. Y es casi diferencial o casi patognomónico de una traqueobronquitis. Eso es importante para que lo encierren en un círculo, lo subrayen y le pongan un asterisco. El esputo es una sustancia que se produce en las vías respiratorias y que se transporta al toser. Si lo decimos bien coloquialmente, es como un pollito, ya como una flema. Muchas veces no tenemos información sobre este esputo, no sabemos su cantidad ni su característica, porque la mayoría de las veces los pacientes se lo tragan, ¿ya? No lo botan. Y sería importante, si es que el dueño lo ve, saber su color, su densidad y su olor. Muchas veces puede venir mezcla entre saliva y alimento, ¿ya? Y si yo tengo un edema agudo de pulmón, voy a tener una tos de esputo seroso, ¿ya? O sea, una secreción bien transparente, bien como agüita a través de la nariz. Si hay color rosado, siempre o nunca, mejor dicho, descartar la presencia de sangre, ya por algún daño de algún vaso sanguíneo. Ya, vamos a salir y vamos a volver porque me queda 1 minuto con 30 segundos.